Hello corazones, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente el día de hoy. Un placer saludarlos nuevamente y bienvenidos a este hermoso y maravilloso canal de chismes e historias. La historia de hoy se trata de cómo mi mamá engañó a mi papá con el hijo de mi papá, o sea, con su hijastro, imagínate. Y bueno, sin más nada que decirle, comencemos esta historia. Bueno, mi papá y mi mamá se conocieron cuando mi mamá tenía 17 años. Ella quedó embarazada a esa edad y pues ajá, mi papá brilló por su ausencia. Él se abrió enseguida que se enteró que mi mamá estaba embarazada. Mis abuelos, como eran bastante reservados, al enterarse que mi mamá estaba embarazada, pues la abrieron y mi mamá le tocó, como quien dice, desde ahí valerse por sí sola. Ella en ese tiempo tenía 17 años. Total que bueno, mi mamá, ella pues a pesar de que le dolió eso, ella no podía quedarse de brazos cruzados, perdón, así que empezó a buscar trabajo. Ella se había hecho unos cursitos antes, entre esos el cursito de cajera, así que fue a buscar trabajo y le dieron trabajo como cajera en una tiendita que quedaba cerca de donde ella vivía. Ella pudo rentar un cuartico y ahí estaba como que sobreviviendo. Tuvo que dejar el colegio porque y es aquí donde empieza a jugar un papel importante Manuel en la vida de mi mamá. Manuel conoció a mi mamá ahí trabajando, él un día llegó a comprar y la verdad es que él desde que vio a mi mamá se enamoró. En ese tiempo mi mamá tenía 4 meses de embarazo y él pues empezó como que a cortejarla a pesar de que estaba embarazada. Ellos empezaron a convivir más, él le pidió su número, empezaron a tener como que una amistad. A él no le importó que mi mamá estuviera embarazada porque él dice que se enamoró de mi mamá a primera vista porque mi mamá siempre ha sido una mujer muy hermosa y en ese tiempo como que el embarazo le sentó mucho mejor porque se veía todavía más linda y como te dije, ellos empezaron a tener una amistad hasta que esa amistad poco a poco se fue convirtiendo en cariño y en algo más. Y bueno, al final mi papá se le declaró a mi mamá, ya para este punto los dos estaban bastante enamorados, obviamente mi mamá lo aceptó y ellos empezaron una relación, se querían bastante, mi papá apoyaba mucho a mi mamá con sus cosas y con mis cosas, después de un tiempo se fueron a vivir juntos, ya después de un tiempo, y todo marchaba bastante bien. Cabe destacar que mi papá en ese momento tenía 25 años de edad, él ya tenía una carrera universitaria, así que le iba bastante bien, era independiente, por lo que él desde un principio empezó a apoyar a mi mamá. Cuando nací yo, también nos apoyaba bastante, le compraba todas mis cosas a mi mamá, después le contrató a una muchacha para que ayudara a mi mamá y me ayudara a mí cuando él se iba a trabajar. O sea, mi papá era un hombre excepcional, le daba mucho, no solo le apoyaba económicamente, sino que le daba mucho amor, mucho apoyo, mucha comprensión y a mí también. Y pues eso fue algo que mi mamá no vio. Algo más que agregar y es que mi papá, perdón, cuando conoció a mi mamá, él ya tenía un niño de 3 años que tuvo con su anterior pareja, las cosas no funcionaron, pues ella quedó embarazada y a los 3 años del niño se dejaron, pero mi papá era un hombre muy responsable con su pelado y siempre le estaba dando. Y bueno, pasaban los años, todos íbamos creciendo. Mi mamá quería mucho al hijo de mi papá, ella lo trataba como si fuera hijo de ella también. Y yo también obviamente quería mucho a mi hermano, mi papá lo adoraba, mejor dicho, él para mí era el hombre perfecto, ese hombre era mi vida, yo lo amaba. Y pues éramos una familia muy bonita, nos queríamos mucho entre todos, nos tratábamos y nos apoyábamos bien entre todos, así que todo marchaba bien. Pasaban los años, ya para este punto mi hermano mayor, Samir, así se llama, tenía 18 años y yo ya tenía 15 años, iba a cumplir 16. Bueno, todo empezó bololó, ya aquí empezó el bololó. Un día que yo me doy cuenta que mi mamá y Samir empezaban como que a esconderse para hablar a solas ellos dos. O sea, un día los vi, estaban en la cocina muy tarde hablando los dos solos y me sorprendió bastante. Yo traté como que no de darle tanta importancia a esa situación, pero ya después me empecé a dar cuenta que esto era bastante recurrente. Me sorprendía el que mi papá no dijera nada, pero yo después me di cuenta que él llegaba al trabajo bastante cansado y él se tiraba a dormir, así que no tenía que ver con nada. Y por una parte lo entendía porque todo el día trabajando. Ellos cada vez hablaban más, pero lo que me sorprendía era que se escondían para hacerlo, o sea, se iban a algún lugar solitario los dos. Y yo decía, pero si no tienen nada malo que hablar, ¿por qué van y se esconden? Así que esto cada vez me daba más sospechas. Yo soy muy creyente de los sueños y un día me levanté bastante sofocada porque soñé que mi papá engañaba a mi mamá. Incluso hasta me levanté molesta con mi papá porque no apoyo las traiciones, esas cosas. Y yo no sé por qué, que tengo yo, pero siempre que sueño cosas malas o cosas así, se terminan cumpliendo o pasa algo malo. Entonces yo estaba bastante asustada de lo que pudiera pasar. Incluso busqué el significado de soñar con eso y hablaba de traición. Pero dije, ay, no, ya me estoy volviendo paranoica, eso es mi subconsciente, estoy volviéndome loca por la situación, porque la situación con mi mamá y mi hermano se repetía cada vez más. Pero yo dije, no, voy a dejar eso ahí, así que decidí no prestarle atención y continuar con mi vida como si nada estuviera pasando. Ignoré el sueño, cosa que jamás debía hacer, pero ajá, dije que dejaba eso ahí.
Algo importante que se me olvidó mencionarte y es que Samir se había ido a vivir hace un tiempo atrás a la casa porque su mamá lo echó de su casa por un tema que no nos quiso contar. Nosotros le dimos su privacidad y ya. Mi papá obviamente lo recibió en la casa por ser su hijo. Mi mamá también porque ella lo quería bastante y todos estábamos de acuerdo. Total que bueno, un día estábamos todos en la casa desocupados y inventamos un paseo, todos estábamos de acuerdo. Yo llamé a mis amigos, paseo para piscina y ya cuando estábamos todos alistándonos, mi mamá sale y dice que no, yo no voy y me duele la cabeza. A todos nos sorprendió bastante, incluso mi papá le dijo que fuéramos, que le compraba una pastilla, que íbamos a estar todos en familia, pero mi mamá no quiso. Total que al final dijimos, bueno, listo. Ya nos estábamos alistando cuando de repente me doy cuenta que Samir está acostado en su cama todo desvestido. Y yo, ajá, ¿y tú qué? ¿No te vas a alistar? Él me dice, no, yo no voy. Y yo, ¿y por qué no vas? No, no tengo ganas. Yo me quedé como que, pero dije, bueno, listo. Total que nos fuimos y cuando vamos a mitad de camino me doy cuenta que no traje mi teléfono. Imagínate, mi reliquia más preciada. Yo casi no salgo, entonces ese día, perdón, quería tomarme muchas fotos y todo el bollo. Y cuando me doy cuenta que no llevaba mi teléfono me quería morir, así que me tocó devolverme a la casa. Yo le pedí la llave a mi papá, así que llegué a la casa. Cuando llegué abrí con cuidado porque la puerta estaba cerrada. Y cuando voy entrando a buscar mi teléfono a mi cuarto, me doy cuenta que en el cuarto de Samir se escuchaban ruidos raros. Ya tú sabes qué tipo de ruido. Yo me quedé en shock cuando escuché esos ruidos, me acerqué un poco más y sí comprobé que eran ese tipo de ruidos. Yo no sé por qué, para mí se me metió algo de que ahí adentro estaban Samir y mi mamá. Yo obviamente llamé a mi papá enseguida, le dije, papi, vente corriendo para la casa. Mi papá asustado se vino pensando que estaba pasando algo malo y pues sí, estaba pasando algo malo. Él cuando llegó también escuchó todo y mejor dicho, él se quedó en shock igual que yo. Mi papá se volvió loco, empezó a tocar la puerta horrible, empezó a darle, hasta que al final la puerta se partió y cuando entró, pues sí, efectivamente no me equivoqué, allá adentro estaba mi mamá y Samir y este sueño que yo tuve me lo contó todito de que mi mamá era la que iba a traicionar a mi papá. Mi papá se volvió como loco, el pobre, la verdad es que me dolió bastante porque él se puso a llorar, le empezó a decir muchas cosas a mi mamá, nunca la ofendió, pero sí le decía como que por qué le había hecho eso si él le había pagado tan bien, se había portado también con ella, la había ayudado cuando más nadie la ayudó, me había ayudado a mí, o sea, y ahí fue donde mi mamá me confesó que yo no era hija de él. Porque sí, Manuel no era mi papá biológico, yo me enteré fue ese día y imagínate, se me había dolido la traición que mi mamá le hizo a mi papá. Cuando mi mamá me dijo eso, me dolió todavía más. Si ya le tenía rabia a mi mamá por lo que había hecho, cuando me dijo eso, le cogí más rabia todavía, o sea, yo casi me privo ahí mismo. No, te lo juro que yo me puse mal, la verdad es que yo no sé qué se le pasó a mi mamá por la mente. Obviamente mi papá la echó a Samir, él le dijo que pues hasta ahí llegaba todo. Yo sin pensarlo 2 veces cogí maleta y me fui con mi papá porque mi papá hasta eso la dejó ahí en la casa y se fue. Yo le dije, papá, tú eres el que tenía que echarla a ella, pero él la verdad es que era un ser humano increíble. Y bueno, sí, nosotros nos fuimos a vivir a otro lado, mi mamá se quedó ahí en la casa, Samir se fue para de su mamá y ya después nos enteramos que la mamá lo echó fue porque se enteró que se le estaba comiendo a la mejor amiga, imagínate. Al más le gusta son las mujeres mayores. Y bueno, al final yo me quedé con mi papá porque a pesar de que me enteré que no es mi papá biológico, él y yo nos seguimos amando como padre e hija de sangre porque para mí él siempre va a ser el mejor papá del mundo. Y bueno, hasta aquí el final de esta historia. Déjame saber qué te pareció, si crees que la mamá fue muy mala al traicionar a su marido de esa manera. Y es ahí donde nos damos cuenta que no debemos confiar ciegamente en nadie porque eso le pasó a mi papá y por confiar tanto en mi mamá y en su hijo, mira cómo le pagaron de esa manera. Entonces nada, espero que lo hayas disfrutado mucho y nos vemos en un próximo video. Chao.